Introducción a la mecánica de los sólidos deformables, parte B. Concepto de fuerza. Vamos a entender por fuerza la interacción que un cuerpo induce en otro. Esta interacción se representa en forma vectorial. La fuerza puede producirse por contacto directo entre los cuerpos o a distancia, como sucede en los campos de fuerza. En esta ocasión nos interesa abordar la fuerza que se produce por contacto. Las fuerzas dan lugar a dos efectos importantes. Tienden a modificar el movimiento del cuerpo en que actúan y también tienden a deformarlo. Cualesquiera de estos efectos puede utilizarse para cuantificar la magnitud de la fuerza. Las propiedades que podemos reconocer en la fuerza son su carácter vectorial para expresar dirección, la magnitud y la unidad en que se mide la magnitud. Formalmente, la fuerza se define como una derivada. Es la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo. Momento de una fuerza. Si se aplica una fuerza F a un cuerpo en un punto B, punto que se ubica punto de aplicación de la fuerza que se aplica a una distancia R, medida desde otro punto fijo O. Tal como se muestra en la figura. Obsérvese en la figura que la distancia R es la distancia OB, que va dirigida desde el punto O de referencia a un punto B que se ubica en la línea de acción de la fuerza. Nuestro concepto denominado momento de la fuerza se obtiene matemáticamente por la siguiente expresión. Momento es igual a distancia por fuerza, por magnitud de la fuerza. Esta distancia, en una relación algebraica escalar como la que se muestra, la distancia OB debe cumplir una condición con la fuerza F, y es que la distancia OB debe ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza F, para que al multiplicar sus magnitudes nos dé el valor de momento, denominando a este momento de la fuerza, momento de la fuerza con respecto al punto O. En realidad no es con respecto al punto O, sino con respecto al eje que pasa por O y es perpendicular al plano que forman la distancia OB y la fuerza F. Para determinar el sentido de dirección del momento, se utiliza la regla de la mano derecha, en el sentido de utilizar la punta de los dedos en la dirección de la fuerza
produciendo una rotación alrededor del punto O. De esa manera, el pulgar apunta en la dirección en que el momento M se ha calculado. Matemáticamente, el momento se define como R cruz F, donde R es un vector y F es otro vector. R es el vector que representa a la distancia antes señalada, excepto que en el planteamiento matricial la distancia R no necesita ser necesariamente perpendicular a F. Ahora el punto B puede ser un punto cualquiera en la línea de acción de F, de tal manera que R sea el vector de ubicación relativa de B con respecto de O. Al ser ahora R no necesariamente perpendicular a F, resulta mucho más práctico el cálculo del momento. Y este se elabora utilizando el álgebra matricial. Ahora el momento es calculado como R cruz F. Las unidades de medida de este valor de momento es de fuerza por distancia. Como ejemplo, considérese toneladas por metro, kip o kilolibra pie, libra pulgada, etc. Condiciones de equilibrio. La primera ley enunciada por Newton nos plantea que si una partícula carece de aceleración, la fuerza resultante sobre ella es nula. Pero sabemos que aunque la aceleración sea nula, la velocidad en la partícula podría ser constante. Matemáticamente hay dos condiciones que se pueden plantear para establecer equilibrio. Se refiere estas dos condiciones a un equilibrio lineal, donde las fuerzas lineales se suman y en conjunto dan cero, es decir, dan masa por aceleración, entendiendo que la aceleración es cero. Primera condición de equilibrio estático. Y la segunda condición de equilibrio estático es la siguiente. La suma de los momentos alrededor de un punto O para un conjunto de fuerzas F, teniendo a F como F1, F2, F3, etc. hasta la última, la enésima fuerza, se suman todos los momentos de las fuerzas alrededor del punto O y esperamos que nos dé cero. Es decir, esperamos que nos dé el momento de inercia por la aceleración angular. La condición de equilibrio es que la aceleración angular sea cero. Por lo tanto, la suma de los momentos debería dar cero. Estas son las dos condiciones de equilibrio que se pueden plantear en un cuerpo o en una fracción del cuerpo. Un equilibrio lineal y un equilibrio angular. Estudiamos ahora la relación entre el concepto inicial fuerza y el esfuerzo. Para esto
hay que imaginar un cuerpo que está formado por pequeñas partículas que entran en contacto unas con otras. Esa secuencia de partículas es tal que si se desea separarlas, debería ejercerse una fuerza a ese nivel de partículas, de tal manera que se venzan las fuerzas de atracción entre ellas. Estas fuerzas de atracción son fuerzas moleculares. Si esas fuerzas de atracción moleculares no existieran, sería muy fácil separar una partícula de otra. Cada material tiene un nivel de atracción entre sus partículas. Por lo tanto, es distinta la fuerza que hay que vencer para separar una partícula de otra. En la práctica, no se puede aplicar directamente fuerzas a ese nivel molecular sobre las dos partículas, pero sí se pueden aplicar sobre los cuerpos formados por partículas fuerzas, ya sean estas fuerzas de tensión o de compresión en dos puntos alejados del cuerpo. Si se aplican dos fuerzas en lugares distantes de un sólido, de manera que las tensiones en los extremos producen varias líneas de fuerza al interior del sólido, de manera que esas líneas de fuerza impiden que las dos cargas en los extremos puedan separar libremente a los dos puntos extremos del sólido. Las líneas que internamente impiden esta separación se denominan líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza ocurren o existen debido a la secuencia de partículas que hay en esa trayectoria de las líneas de fuerza, de manera que las fuerzas moleculares entre dos partículas que están en la misma línea impiden que se separen, y así se logra establecer una cadena o una línea de fuerza que va de un extremo al otro. La imagen trata de ilustrar este concepto. Cada línea o cada fibra que se observa en la imagen está formada por una serie de partículas, donde existen entre ellas fuerzas moleculares que impiden la separación de unas partículas con respecto a otras. De esa manera se logra que se transmitan fuerzas de atracción entre ellas, y al final, como resultado de ese conjunto, las dos fuerzas externas se ven equilibradas, es decir, se cumple el equilibrio lineal anterior. Aunque ese concepto no es visible, pero es entendible. En la imagen se podía observar que las líneas de partículas, que también representan líneas de fuerza, es distinta en la cantidad de fibras que participan formando estas líneas de fuerza.
En la medida que nos alejamos del extremo de aplicación de la carga, la cantidad de fibras que participan es mayor. En la medida que nos acercamos al punto de orientación de la carga, la cantidad de líneas de partículas que participan es sensiblemente menor. La idea anterior nos lleva a este entendimiento. Si reconocemos algunas secciones transversales, veremos que hay una zona a la izquierda, cerca de la aplicación de la carga, donde hay una menor cantidad de fibras o de líneas de partículas participando en la transmisión de la fuerza. Si nos alejamos hasta la zona central, veremos una mayor cantidad de fibras participando en la transmisión de la fuerza. Así, si nos ubicamos en secciones intermedias, veremos que hay un punto intermedio, es decir, un grupo de fibras mayor que en el extremo de mayor concentración y menor que en la zona central, donde hay una mayor participación de fibras. Para entender esta idea, podría considerarse que en un extremo tenemos esta distribución de la fuerza. Aunque se pueden reconocer muchas fibras, solo algunas están activas, transmitiendo fuerza. Por lo tanto, la fuerza que hay en ellas tiene una magnitud mayor que en el grupo intermedio, en la sección intermedia. Ahora el número de fibras que participan en la transmisión de la fuerza es mayor que en la sección anterior. Por lo tanto, el nivel de fuerza en cada fibra va a tender a disminuir con respecto a lo anterior. Pero en compensación hay un número mayor de fibras que participan en la transmisión de la fuerza. En la zona central tendríamos algo como esto. La totalidad de las fibras participando con un nivel mucho menor de fuerza. Lo que acá debe satisfacerse es que cualquier sitio, cualquier sección transversal que se estudie, la sumatoria de todas las fuerzas transmitidas por todas las fibras debería ser igual a la fuerza de tensión aplicada en el extremo, es decir, a la carga externa. Las fuerzas que hemos representado en las secciones transversales son fuerzas a nivel de fibra. Estas fuerzas pequeñas a nivel de fibra vamos a denominarlas tensiones en general, aunque de un modo muy específico solemos llamarles tensiones a las que se desarrollan producto de fuerzas que tienden a separar las partículas y compresiones como resultado de la aplicación de dos fuerzas que tienden a comprimir a las partículas. Pero repito, en términos generales le denominaremos tensiones. Entendemos que las fuerzas P deben fluir, la fuerza P al inducir fuerzas al interior debe fluir esa fuerza interior de un extremo al otro. Por ejemplo, si consideramos
este caso, o este, que es el mismo en distintas secciones, podríamos llegar a formularnos un interrogante. ¿De qué tamaño son las líneas de fuerza que transmiten las tensiones? Hasta aquí el planteamiento es conceptual. Y ahora, de un modo aceptable o válido, se puede plantear perfectamente la siguiente interrogante, que también tiene una de esas líneas de fuerza. Para poder responder a esto, consideremos lo dicho anteriormente, y es que las fuerzas externas, que hoy vamos a denominar P, las fuerzas en los extremos, se aplican en los extremos y, como decía, debe fluir como línea de fuerza hacia el otro extremo para poder plantear el equilibrio del elemento. Si consideramos nosotros la existencia de 7 fibras en el extremo, cerca de la carga externa, pensaríamos que estamos en el caso de concentración de esfuerzos, donde podemos reconocer, por ejemplo, 7 líneas o fibras disponibles para que esa fuerza o carga externa fluya, es decir, se distribuya casi de un modo uniforme a través de esas fibras. Luego, gradualmente en la zona intermedia habrá un número mayor de fibras, es decir, más de 7. Para el esquema hay 17 fibras que están transmitiendo la misma fuerza. Y en la zona de mayor concentración reconocemos 31. Véase que estas cantidades citadas son arbitrarias. No estamos diciendo que la respuesta a nuestra pregunta de qué tamaño son las fibras se base en esos números, pero estamos tratando de aproximarnos a este entendimiento. Si, por ejemplo, consideramos que la fuerza P aplicada es de 3 toneladas, en el primer caso, al dividir la fuerza P en las 7 fibras, tendríamos que por cada fibra se transmite una fuerza de 0.4886 toneladas. En el segundo caso, con 17 fibras, cada una transmitiría una fuerza de 0.1765 toneladas. Y en el tercer caso, donde hay 31 fibras, es decir, en la zona central, tendríamos 0.0968 toneladas. De esto resulta que una conclusión o una observación, y es que cada fibra se tensa más. Obsérvese, la tensión en la fibra aquí es mayor que la tensión por fibra en la zona intermedia y que la tensión por fibra en la zona central. Entonces se tensa más en la zona extrema y se observa menos tensión en la zona central. Esto se debe a que la cantidad de fibras que participan es mayor en la zona central y menor en la zona de concentración, de mayor concentración. La cantidad de fibras que podemos imaginar o concebir en realidad no es fija, ni está escrito en un libro
o investigado cuántas fibras se pueden concebir. Esto es arbitrario. Por ejemplo, podemos acomodar una cantidad dada de fibras en la sección transversal. Por ejemplo, podríamos acomodar una cantidad como esta, 15 fibras. O podríamos acomodar en la misma sección esta cantidad de fibras, 31 fibras. O podríamos concebir la misma sección con fibras más finas, como en este caso, 124 fibras. Como es una concepción, tenemos la libertad de dimensionar las fibras, solo para nuestro entendimiento. En la ilustración de la zona central, contamos con 31 fibras, la primera distribución, produciendo este valor de tensión por fibra. Si aumentamos el tamaño contaríamos solo con las 15 antes mostradas. Y la tensión por fibra sería de 0.20. Obsérvese cómo aumenta. Menor cantidad de fibras, más tensión. Mayor cantidad de fibras, menos tensión. Esto se debe a que la suma de todas esas fibras debería darnos el valor de la carga externa P, es decir, para nuestro caso de 3 toneladas. Los cálculos anteriores están mostrados acá. Si imaginamos, como en la última imagen, que en la sección se acomoda una cantidad de 124 fibras, ahora hemos aumentado significativamente la cantidad de líneas por las cuales puede transmitirse la fuerza. De manera que la fuerza que se transmite por cada una de ellas ahora disminuye enormemente. Nuestro concepto de esfuerzo tiene que ver con estos valores. Si arbitrariamente aumentamos la cantidad de fibras, ya no a 124, sino a esta cantidad de fibras, una cantidad muy grande de fibras, cada una transmitiría un valor de esta cantidad, le hace la cantidad de toneladas, una cantidad muy pequeña, porque cada fibra es también muy pequeña en sección. Pero al sumarlas todas, me estaría dando la fuerza de 3 toneladas. Ante esto tenemos una situación que hay que reconocer, y es que la cantidad de fibras que puede transmitir la fuerza no está definida, es arbitraria. Y para poder trabajar matemáticamente con estos valores de fuerza en fibra, habrá que fijar el área de referencia de cada fibra. Por ejemplo, si consideramos una sección transversal rectangular de dimensiones de 15 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto,
pensaríamos que el área de la sección transversal es de 375 centímetros cuadrados. Y podríamos nosotros pensar que un centímetro cuadrado podría ser arbitrariamente un área de referencia unitaria para nuestro problema. Así podríamos considerar que estaríamos acomodando 375 fibras, donde cada fibra tiene un centímetro cuadrado de área de sección transversal. Y podemos seguir razonando de la siguiente manera. Si cada una de las fibras las descomponemos, si cada una las descomponemos en 100 más pequeñas, cada nueva fibra tiene ahora un área de 1 centímetro cuadrado entre 100, es decir, 0.01 centímetros cuadrados, que equivaldría a 1 milímetro cuadrado. Observemos que deliberadamente hemos disminuido el área de cada fibra, pero consecuentemente hemos aumentado la cantidad de fibras. Ahora pensemos cuántas fibras de 1 milímetro cuadrado caben dentro de la sección transversal. La respuesta sería la siguiente. Como había 375 fibras de 1 centímetro cuadrado y cada una se ha dividido en 100, entonces tenemos 100 veces 375, es decir, 37.500 fibras de 1 milímetro cuadrado que ahora están disponibles transmitiendo la fuerza de 3 toneladas. Por lo tanto, en cada fibra habría una tensión de 0.408 toneladas. Observe que la fuerza resultante es la misma y que eso no depende de cuántas fibras se puedan acomodar dentro de la sección unitaria y dentro de la sección transversal. Si nosotros consideramos unos casos un poco diferentes, ya no de 1 milímetro cuadrado, sino de 1 metro cuadrado, o de 1 pulgada cuadrada, o de 1 pie cuadrado de sección, tendríamos unos resultados un poco diferentes. Por ejemplo, cuántas fibras caben de 1 centímetro cuadrado en aquella sección que tiene 375 centímetros cuadrados de área, que habría 375, como ya lo habíamos calculado. ¿Cuántas de 1 milímetro cuadrado? 37.500. ¿Cuántas de 1 metro cuadrado? 0.0375. ¿Cuántas de 1 pulgada cuadrada? 58.125. ¿Y cuántas de 1 pie cuadrado? 0.404. ¿Y cuántas de alguna unidad misteriosa? Aquí elegimos que sea un millón. Aquí lo hacemos arbitrario. Es decir, que los 325 centímetros cuadrados los vamos a dividir en 1 millón de partes. Aquí los 375 centímetros cuadrados los dividimos en esta cantidad. Y cada una de las porciones así divididas tendrían 1 pulgada cuadrada. Piénsese lo mismo en otros casos. Si se divide esta área en 0.404 partes, cada parte tendría de sección 1 pie cuadrado. Esto es conceptual. El área entonces de cada fibra tendría 1 centímetro cuadrado. Esto está en centímetros cuadrados. En el segundo caso, 0.01 centímetros cuadrados. 10.000 centímetros cuadrados.
6.4516 centímetros cuadrados. Y 929.0304 centímetros cuadrados. Es decir, el pie cuadrado tendría esa área. Esa cantidad, 404 pies cuadrados tendrían esta área. Esa es la idea. Entonces ahora, ¿cuál es el nivel de fuerza en cada fibra? En el primer caso es de 0.208 toneladas. En el caso de 1 milímetro cuadrado habría una fuerza de 0.408 toneladas. En el tercer caso tendría 80 toneladas. En el cuarto caso, el área unitaria estaría transmitiendo una fuerza de 0.0516128 toneladas. Y en el último caso estaría transmitiendo una fuerza, el pie cuadrado estaría transmitiendo una fuerza de 7.4322432 toneladas. Y en el tercer caso estaría transmitiendo una fuerza de 0.24503 toneladas. Cuando hacemos la cuantificación de la tensión total que esa cantidad de fibras transmite, nos da 3 toneladas en todos los casos. 3 toneladas, tal como lo esperábamos. De aquí podríamos nosotros pensar en qué es lo que ocurre en cada fibra. Y para eso vamos a concebir el concepto de esfuerzo, como la fuerza en cada fibra dividida entre el área de la misma fibra. Así, podríamos nosotros observar en el primer caso que el esfuerzo sería de 0.008 toneladas en un centímetro cuadrado. En el segundo caso, de 0.408 toneladas en 0.01 centímetros cuadrados. En el tercer caso, 80 toneladas en 10.000 centímetros cuadrados. En el cuarto caso, 0.056161 toneladas en 6.4516 centímetros cuadrados. O 7.43224 toneladas entre 929.0304 centímetros cuadrados. O 0.00003 toneladas en 0.000375, aquí en la corrección, unidades, esa cantidad de centímetros cuadrados, correcto. Podemos pensar que es el esfuerzo, dar el esfuerzo, dar la fuerza y dar la unidad de área sobre la cual se está transmitiendo. O podríamos nosotros hacer una conversión de unidades a, por ejemplo, en el primer caso queda igual, en el segundo caso quedamos iguales, en el tercer caso por las unidades quedamos iguales, en el cuarto caso conviene hacer un cambio de toneladas a libras, a kilolibras, sería 0.0136 kilolibras. En el tercer caso equivaldría a los 743 toneladas a 16.351 kilolibras. Dejamos de lado también en toneladas. Podemos pensar que los esfuerzos se pueden dar utilizando dos valores, de fuerza y de área. Pero podríamos simplificar nosotros el concepto si el área de referencia, es decir, la que indicamos en el denominador, la volvemos unitaria.
Así, nuestro esfuerzo se podría plantear como 0.008 toneladas en 1 centímetro por centímetro cuadrado. O, en el segundo caso, 0.408 toneladas, y el área de referencia sería el de 1 milímetro cuadrado por milímetro cuadrado. 80 toneladas en 1 metro cuadrado. O 0.136 kilolibras en 1 pulgada cuadrada. O de 16.351 kilolibras en 1 pi cuadrado. O 0.503 toneladas en la unidad de medida arbitraria. Unitario, ¿sabes? En consecuencia, nótese que hay un inconveniente en utilizar la cantidad de fuerza y la cantidad de área, dos cantidades. Resulta mucho más práctico usar un solo valor de fuerza y referirlo a un área unitaria. Así, para expresar un esfuerzo, utilizaría un solo valor. De esta manera, abandonamos el concepto de cantidad de fibras. No tendríamos necesidad de especificar el área de la fibra, debido a que sería el área de referencia unitaria, y tendríamos mayor facilidad para expresar el esfuerzo. Ahora el esfuerzo estaría dado por la cantidad de fuerza que se puede transmitir a través de un área unitaria. En el concepto de esfuerzo, expresamos lo que sucedería en un área unitaria inexistente. Hay que reconocer, por ejemplo, que estamos en este caso diciendo cuánto es la fuerza que se transmite, en este caso es de 80 toneladas, pero en 1 metro cuadrado de área. En ese metro cuadrado de área hay que reconocer que no existe, porque el área apenas es de 375 centímetros cuadrados. Y 1 metro cuadrado tiene mucha más área que ese. 1 metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Nosotros tenemos 375, entonces ¿dónde está el metro cuadrado? Ese es conceptual de referencia. Aquí podría entenderse que el esfuerzo, nuestro concepto de esfuerzo sería en términos de magnitud de fuerza, sería 80 toneladas de fuerza si existieran 1 metro cuadrado. Es decir, estamos aquí planteando una situación hipotética que sería idéntica a la que habría si transmitimos esta cantidad de fuerza, 0.408 toneladas, en 1 milímetro cuadrado de sección transversal. O sería idéntica a la situación en que transmitimos 0.208 toneladas en 1 centímetro cuadrado. O 0.136 kilolibras en 1 pulgada cuadrada. O este. Es decir, este concepto es en realidad si se acepta, una manera de expresar la intensidad de la fuerza. Y para ello se necesita indicar la cantidad de fuerza y la unidad de área que se está considerando para expresar la intensidad de la fuerza. Ese es el concepto de esfuerzo que en lo sucesivo vamos a utilizar.